Bienvenidos al orden del ser. En este audio vamos a presentar el argumento de la trascendencia desde los indicios científicos. Otro de los argumentos más fuertes a favor de la existencia de Dios. En este argumento se defenderá que el ser humano trasciende la materia. Se justificará que nuestra mente no es solo material, sino que necesariamente tiene que tener también un sustento, o fundamento inmaterial, tradicionalmente llamado alma, o espíritu. Esto se va a hacer desde distintas aproximaciones, pero en esta primera parte del argumento, lo abordaremos desde la información que nos presentan diversas investigaciones científicas. Empezamos. Son cada vez más los doctores en medicina que están estudiando los fenómenos conocidos como experiencias cercanas a la muerte, cuyas siglas son ECM, o NDE, en inglés. El primer libro que recopilaba este tipo de sucesos fue del Dr. Raymond Moody, titulado Vida después de la vida. Conforme avanza la tecnología médica, cada vez es más frecuente recuperar pacientes al borde de la muerte, o que incluso han aparentemente fallecido, sin pulso cardíaco y con encefalograma plano. Lo increíble de esto, es que un minoritario pero significativo porcentaje de estos pacientes que son recuperados, si las secuelas se lo permiten, hablan de haber tenido una experiencia extraordinaria. Aunque suelen decir que la experiencia es muy difícil de explicar con palabras, tienen una serie de elementos comunes, independientemente del tipo de persona. Por ejemplo, suelen reportar sentirse flotando por encima del cuerpo, y ser capaces de ver, oír, o más bien, sentir todo lo que sucede alrededor, o incluso en otros lugares más remotos, mientras su cuerpo está inmóvil y sin vida. Algunos también dicen haber visto, e interactuado, con familiares ya fallecidos. Merece mucho la pena ver en YouTube el relato de un prestigioso cirujano americano, el Dr. Lloyd Rudy, sobre un caso que le sucedió con uno de sus pacientes. El doctor relata cómo su paciente fue capaz de describir con detalles lo que ocurrió durante su operación, aunque ya estaba inconsciente antes de entrar, y lo siguió estando días después. Este relato puede parecer increíble, sin embargo, solo es uno más de cientos similares que han sido recopilados por diversos doctores. En España, el doctor Enrique Vila López escribió un libro titulado Yo vi la luz, recopilando sucesos parecidos reportados por sus propios pacientes. También en España, el prestigioso Dr. Manuel Sanz Segarra, médico cirujano, y profesor de la Universidad de Barcelona, tiene varias conferencias contando los casos que él ha conocido, y analizado personalmente. Cuenta como una enfermera de su hospital, que sufrió un grave accidente de tráfico y tuvo que ser operada de urgencia, fue capaz de describir con precisión toda la escena de su operación, y además, las operaciones que ocurrían en otros operatorios a la misma hora. El doctor Segarra tuvo varias reuniones para analizar el caso con sus compañeros médicos, y con científicos de otros campos de su universidad. No se pudo encontrar una explicación materialmente posible. El cardiólogo holandés Dr. Pim van Lamel, quedó tan impresionado por casos como estos que decidió dejar su carrera tras 31 años de profesión, y dedicarse en exclusiva a investigar las ECM. Cito con sus palabras un par de casos que él mismo ha reportado. Un paciente refiere cómo en su ECM, había visto a un señor desconocido sonriéndole. 10 años después, su madre agonizante le reveló que él era hijo de una relación extramarital, y le mostró una fotografía de su padre biológico, asesinado en un campo de concentración. Era aquel señor sonriente. En Conciencia más allá de la vida, explico el caso de un hombre de 43 años que nos llegó cianótico, frío, sin tensión y con las pupilas dilatadas. La enfermera le extrajo la dentadura postiza, y la depositó en un cajón. Resucitó inexplicablemente tras un largo coma, y preguntó por sus dientes. Reconoció, al verla, a la enfermera, y le pidió que se los devolviera. Ella nos llamó alarmada, y entonces el paciente nos relató en detalle lo que habíamos dicho y hecho cuando llegó muerto a urgencias del hospital. En el año 2001, este doctor publicó un estudio clínico prospectivo de 344 pacientes que habían tenido este tipo de experiencia cercana a la muerte, en la prestigiosa revista de medicina, The Lancet. No obstante, la investigación más importante que se ha hecho, quizás sea la del Dr. Sam Parnia, americano, donde coordinó muchos hospitales de América y Europa para hacer una recopilación muy grande de estos casos. Bajo condiciones clínicas muy controladas, y un protocolo específico. Se le llamó Estudio AWARE, y sirvió para confirmar las investigaciones de todos los doctores anteriores. Por último, es de destacar uno de los últimos libros sobre el tema, titulado El yo no muere. Este libro recopila casos de ECM de otros autores, pero con la condición de que hayan sido casos en los que se haya podido verificar,
sin dudas, que el relato de los pacientes coincide con la situación externa que describen. Algún paciente pudo recordar, correctamente, incluso el número de serie de alguna máquina de la sala, cuya visión solo era accesible desde el techo. Otros pacientes han podido describir con precisión objetos, personas, y conversaciones totalmente ajenas a la sala de operaciones, pero que ocurrieron durante su estado cercano a la muerte mientras estaba inconsciente. Es inevitable concluir ante el estudio de este fenómeno que no se puede reducir la mente solo al cerebro. Si este último se encuentra en una situación de disfuncionalidad grave, por no decir prácticamente inactivo, es imposible que los pacientes reporten información verídica que, ni en perfectas condiciones de salud, hubieran podido hacer. Incluso ciegos de nacimiento, y niños, han reportado estos casos, inexplicables desde una cosmovisión materialista. Otros doctores han estudiado las ECM, pero también otro tipo de fenómenos para argumentar lo mismo, que la mente no puede reducirse solo al cerebro. Es el caso del Dr. Bruce Grassen y el Dr. Edward Francis Kelly. En su libro, Irreducible Mind, muestran mediante diversos ensayos clínicos, entre otras cosas, que las ideas inmateriales afectan al cuerpo material. De hecho, el efecto placebo, por ejemplo, es un fenómeno totalmente aceptado. Sin embargo, desde un punto de vista meramente materialista, el que una persona reciba una información, una idea, que es algo inmaterial, no debería tener una repercusión material en su cuerpo. En el libro se muestra hasta qué punto puede una persona somatizar. También ha escrito libros similares el Dr. José Miguel Gaona, que ha investigado el tema a fondo. Además, el Dr. Gaona ha llegado a experimentar con un aparato generador de números aleatorios, el Celeron. Ha logrado comprobar que el aparato, aun en condiciones de máximo aislamiento físico, sufre una alteración inexplicable estadísticamente en lugares con especial carga emocional, o centros de oración. Nombraré por último al Dr. Mario Bourir, respetado neurocientífico, que ha escrito un libro cuyo título, traducido al español, lo dice todo: El cerebro espiritual, un caso neurocientífico para la existencia del alma. Y a un famoso neurocirujano, el Dr. Eben Alexander, que ha escrito un libro explicando la experiencia cercana a la muerte que él mismo sufrió. El libro se titula La prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la muerte. Así pues, animo a todos los oyentes a investigar por su cuenta este fenómeno, y a profundizar en las investigaciones de los doctores que hemos nombrado. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.